Buenas noches. Es un gusto tener la última reunión del año. Nos acompaña el presidente Mujica, Pepe para los que lo conocen. Y bueno, con la Fundación estamos terminando un ciclo que nos vinieron a visitar los tres presidentes. Así que es un honor tenerte, Pepe, por acá. Y le voy a pasar la palabra al presidente de la Fundación para que nos presente. Muchas gracias, Leandro. Muy bienvenido, estimado presidente Mujica, Pepe, para los que lo conocemos. Bienvenida, Lucía, y muchas gracias por los buenos oficios para que este evento fuera realidad. Bienvenidos, autoridades de la Intendencia de Canelones, senadores y diputados del departamento, estimados amigos. Como bien decía nuestro vicepresidente, estamos culminando un ciclo que iniciamos hace ya unos meses atrás con la participación de quienes fueron presidentes de la República. Empezamos con el doctor Julio María Sanguinetti. El tema fue después de la pandemia. Siguió el presidente de la calle Herrera sobre la participación en política como deber, y ahora tenemos la suerte de tener al presidente Mujica, que nos va a hablar de aspectos vinculados al mundo global, a la región. Y yo quisiera contarles muy brevemente de qué se trata la Fundación CID Canelones. Fundación CID quiere decir Competitividad, Innovación y Desarrollo Canelones. Trabajamos en conjunto con el gobierno de turno del departamento y tiene una característica de pluralidad. ¿Por qué digo esto? Porque en su directorio hay un integrante del gobierno de Canelones, que es el señor Gabriel Martinol, y después hay representantes de los partidos políticos que tienen representación en el departamento. Hay representantes tanto del Partido Nacional como del Partido Independiente, Partido Colorado, Cabildo Abierto, y desde ese punto, además, representantes de la empresa privada, el caso de Leandro, el caso de Verduque y en mi caso, y quiero destacar también la figura de Diego Canesa, que es nuestro coordinador académico, que trabaja activamente por la Fundación. ¿Cuáles son sus principales objetivos? Y es la calidad de vida de la gente del departamento. ¿Y de qué forma la Fundación apunta a ese objetivo? Bueno, promoviendo aspectos que tengan que ver con la salud, con la educación, con la capacitación, siendo nexo entre la empresa privada y el gobierno departamental, siendo nexo también con el gobierno nacional, con los organismos multilaterales. Tenemos convenios, por ejemplo, con la Unión de Exportadores en lo que tiene que ver con la promoción de la posibilidad de exportar de muchas pymes que tienen el potencial, pero que hay que mostrarles el camino para que puedan iniciar justamente fuera de fronteras su actividad. Así, a grandes rasgos, es lo que es la Fundación, y para nosotros es tremendamente importante haber culminado este ciclo, y yo creo que es una característica que tiene nuestro país. El hecho de que hayan participado los presidentes de distintas corrientes habla a las claras de lo que es nuestro país, que nos diferenciamos nítidamente de varios países de la región. Bueno, Pepe, usted se retiró con el presidente Sanguinetti del Senado en forma conjunta. Han ido juntos con el presidente de la República a la asunción de Lula en Brasil. Y eso es ejemplo en el mundo. Y para nosotros, para la Fundación, que tenemos esa pluralidad, son aspectos que queremos, en lo que tiene que ver con el alcance departamental, empujarlo,
de eso nos nutrimos. Así que, sin más, le paso el micrófono, estimado Pepe. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto largar alguna reflexión en voz alta con ustedes, parte de mi sociedad. Ustedes van a perdonar, yo estoy un poco usado. Y amo la vida, que por ser algo cotidiano, en general no le damos valor, pero es la única cosa que tiene un valor trascendente, por lo que significa, nada más ni nada menos que la aventura de la vida. Es el único milagro para cada uno de nosotros del cual no somos conscientes. Había millones de probabilidades que naciera otro y te tocó a ti. Y entonces subyacen culturalmente viejas preguntas sin respuesta, o sí o no, si la vida tiene un sentido. Y si los humanos, los sapiens, por ser animales conscientes, podemos o no incidir en el rumbo, en parte, de nuestra existencia, o somos simplemente un programa biológico, como quien enciende una computadora y tiene un programa que lo rige adentro. Estas viejas preguntas han sacudido la historia de la humanidad. Y estos no son tiempos de plantearse esas preguntas. Y porque son tiempos que no se plantean estas preguntas, a mí se me ocurre plantearla. Y con esto les quiero decir, para empezar, que la primera exhortación, coyunturalmente, históricamente, que los orientales nos tenemos que hacer cargo de la época que nos toca vivir. Porque no se puede escapar de la época en la que uno nace y en la que va a morir. Será buena, mala o regular, pero estamos... Y esa época tiene algunas características propias. No es una época de mucho cambio, es un fenomenal cambio de época. ¿Por qué? Porque la explosión tecnológica que hemos tenido hasta ahora siempre fue la multiplicación de la fuerza de las manos, de los brazos, de las piernas. Pero ahora han aparecido máquinas que sustituyen la materia gris. Esta es una revolución cuantiosa, de la cual nos cuesta darnos cuenta la incidencia que va a tener. No solo que hay máquinas que piensan, hay máquinas que van aprendiendo trabajando y por lo tanto multiplican su acervo. Y esto va a cambiar los cimientos de todo lo que hemos conocido, muchos de los cuales ni siquiera los podemos olfatear hoy. Estas generaciones que viven hoy son espectadores de un mundo que se va aceleradamente y otro que se viene, del cual no somos absolutamente conscientes.
Es, por lo tanto, una época naturalmente muy compleja. Y se pueden anotar algunas cosas. Hasta ahora el capital humano ha sido un elemento portaestandarte de la construcción de la historia para bien y para mal de los humanos. Pero cada día que pase, cada vez es más importante el factor inteligencia. ¿Cuál factor inteligencia? El que expresa la capacidad de una sociedad, naturalmente. Se usa mucho la palabra innovación. Parece que innovar es tener un producto nuevo para vender. Es mucho más que eso. Pero la historia nos empieza a golpear. Y esto se complica más. Porque fuimos hasta hace pocos años educados en un transcurso civilizatorio que más o menos le llamaban globalización. Parece que íbamos a un mundo relativamente uniforme, en usos, costumbres, decires, pero abruptamente nos encontramos con un mundo que tiene síntomas de abortar de esa civilización, de esa globalización. Quienes ayer fueron portadores de la idea de libre comercio, apertura comercial, etcétera, 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 pegaron la vuelta. ¿Por qué? Porque la potencia hegemónica de nuestro tiempo, Estados Unidos, se siente hackeado por el advenimiento de otra potencia. Y entonces, nosotros que somos espectadores de un drama del cual no somos ni por asomo responsables, nos enfrentamos a esta época llena de incertidumbre. La política de Estados Unidos es muy importante para todos. Los dos viejos partidos están de acuerdo, los que están de acuerdo, que el enemigo principal es China. Y los chinos, que no son solo un país, son una civilización con claves distintas, totalmente distintas, con claves muy, muy profundas, ni buenas ni malas, distintas. Tienen tiempo, tienen todo el tiempo del universo, el camino. Y nosotros vamos a ver esta disputa, la estamos viendo. Esto va a incidir en lo que vendemos, en lo que compramos, en los precios, en las relaciones, en la diplomacia. Y tenemos que procurar que no nos arrastre. Obviamente que tenemos que tratar de andar lo mejor que podamos con Dios y con el diablo. No nos vamos a meter a terciar en eso. Pero por momentos da la impresión de que vamos a un mundo otra vez de bloques. Una etapa de la historia que parecía que había quedado atrás. No es tan sencillo, porque este mundo se está achicando. 8.000 millones de personas ya no pueden encerrarse en ninguna realidad. Primer problema que va más allá de nuestras posibilidades y que nos establece un desafío
en el cual tenemos que vivir. Nos toca vivir en el continente más desigual. Continente curioso. Tiene tal vez el 26, 27, 28% de las tierras agrícolas del mundo. Y otro tanto el agua dulce que hay en el mundo. Peculiarmente, si se habla despacio desde el río Bravo a la Tierra del Fuego, nos entendemos. Eso no existe en ningún continente. Yo le puedo garantizar. En China hay más de 40 lenguas. En aquel espacio gigantesco que componía la Unión Soviética, 217 lenguas y dialectos. Europa ni sé. África lo mismo. Es una cosa curiosa, porque hasta el portugués, si se habla despacio, ese dulce idioma, lo entendemos. Bueno, sin embargo, hay un camión trancado con carne en el Chuy, porque vaya a saber, le encontraron alguna bacteria o algo por el estilo y no puede ir para Brasil. Textual lo que estoy diciendo. De estas cosas pasan todos los días. O nos aparece una bacteria en el arroz. Y somos 6-7% de la población mundial y pusimos el 30% de los muertos del COVID. Y no hubo una reunión de presidentes y fuimos incapaces de juntarnos para hacerle un planteo continental a los fabricantes de vacunas de coparticipar en el conocimiento y 5 o 6 países que en América construyen vacunas, acelerar el proceso de vacunas. No, cada cual revolvió el poncho y salió por la de él. Consecuencia, pusimos un disparate de muertos, muchos de los cuales se hubieran podido evitar si hubiéramos vacunado a tiempo. Lo pongo esto como grado extremo de que teniendo intereses comunes para defendernos en este mundo, continuamos atomizados. Cuando hay una conferencia internacional, nuestros presidentes no se llaman, no hablan, nuestros cancilleres no tratan, no intentan acordar un planteo común. Todavía cuando se va a elegir un funcionario internacional por ahí, nos pillamos la manguera entre nosotros. Y no tenemos conciencia que la única manera de defendernos es juntándonos un poco. Y este no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de ser bobo, es una cosa distinta. No podemos permitir que los prejuicios que tenemos en la defensa de intereses comunes, bueno, qué decir. Pero es así, tenemos que reconocer los hechos. Y estamos en un mundo que cada vez se internacionaliza más, y más, y más. Y si alguna república de América Latina puede creer que puede negociar en un plano de igualdad con China, con la India, nos damos el lujo. Ni conocemos a la India. Hace poco vino el embajador que es concurrente de la India. No pudo conseguir una reunión con el gobierno. Me vino a ver y me hizo un regalo. Es un país colosal que está despertando ahí. Pero además hay otro, y esto se lo digo para la gente joven que está acá. Dentro de 50 años la mitad de la humanidad es África.
Y el que no empiece a mirar para África es tonto. África no va a ser toda la vida lo que hemos conocido, el residuo de la colonización europea. Es otra cosa. Hay fuerzas que se sacuden, una economía pero sobre todo, hay mujeres que tienen 7, 8 hijos, se mueren 2 o 3. Yo no lo voy a ver porque soy un viejo, pero los jovencitos que están acá cuando tengan mi edad van a ver una Europa café con leche. Lo que ven en los seleccionados de fútbol hoy lo van a ver en el pueblo en general, porque hay una contradicción demográfica de carácter mundial. Mientras África crece, los otros no crecen. Y eso significa, quienes están estudiando es toda la perspectiva de la evolución de la humanidad, anuncian que ahora cada vez el peso económico del mundo se inclina para el Pacífico, pero que dentro de 60, 70 años va a volver al Atlántico Sur por África. Yo sé que estas cosas no le arreglan el problema concreto que tiene cualquier empresario ni nada, que tiene que pensar cómo paga la quincena. Pero lo que quiero decir es que hay que hacerse cargo de la época que nos toca vivir. Y esa época tiene otra característica. Que lo señalé, el papel del conocimiento. Dice ese historiador, filósofo, medio rechiflado, judío, Harari, los pueblos se van a dividir en los irrelevantes. Irrelevante es un concepto nuevo. No sirve ni para que los exploten, porque no los precisan. Y los otros, los que cortan el bacalao, son los dueños del conocimiento. Uno se queda con cierta nostalgia del tiempo que vivió. Yo me eduqué en Uruguay con muchos trabajadores que iban a las 5 a las 6 de la mañana vestidos de brini, de gorra. Nostalgia. Esa nostalgia. Los trabajadores del futuro son los que están entrando en la universidad de hoy. La calificación del trabajo impone formación terciaria masiva. Eso es lo que se viene, queridos orientales. Más claro, si queremos que nuestro país no sea irrelevante, tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo de desarrollo para tener los medios de poder educar para ese mundo que se nos viene encima. Porque la formación técnica y científica es cara. Inevitablemente es cara. Y hay mucho que invertir. Pero el mundo que viene va a dividir los irrelevantes y los otros. Y yo sé que con esto les traslado una preocupación media. Cuando dije que tenemos que hacernos cargo todo, esto no es un problema de izquierda, de derecha o de centro, este es un problema de ser o no ser. O logramos dar un salto en los recursos, más claro. O nos planteamos a crecer al 4, al 5%, 10, 15 años, para tener los medios de poder subsidiar a nuestros jóvenes, etcétera, etcétera, y formarlos, o no vamos a estar a la altura de lo que se nos viene, porque el mundo desarrollado nos sacó una ventaja pavorosa. Hay una empresa brasilera, el BID, ahí, brasilera no,
China que se estaba por instalar en el norte de Brasil para hacer autos eléctricos y eso. 90.000 ingenieros tiene. El 10% del personal que tiene son ingenieros. Ese es el mundo con el que hay que competir. Entonces, este es el desafío que tenemos en este tiempo intermedio. O nos desarrollamos y pegamos un salto para tener los medios, o vamos a quedar en el pelotón de... Y yo no veo, desgraciadamente, esa angustia en los uruguayos más inteligentes. No veo esa angustia. Porque esto es una angustia existencial, de darse cuenta. Estamos llenos de frivolidades, de cosas y eso. ¿Y qué significa? En una coyuntura llena de incertidumbre, porque el material que más crece en este momento es la incertidumbre. Nadie puede pronosticar qué es el día de mañana. Y en esas condiciones hay que plantearse un país que tiene que crecer. Crecer económicamente para tener medios. Que por un lado tiene deudas sociales. ¿Que somos los mejores de América Latina? Sí, no tengo duda, pero también América Latina. ¿Está? Entonces, y estamos en un barrio de locos porque la Argentina es una cosa, bueno. Un país maravilloso, pero y los países no se mudan. Tenemos que vivir toda esa incertidumbre. Y tenemos un Mercosur que no va ni para atrás ni para adelante. Sí, pero menos mal que está. Menos mal que existe. Porque saben una cosa, le vendemos más a la ciudad de San Pablo que a cualquier país europeo. Ah, porque el mundo, hay que abrirse. Sí, pero ellos no se abren, no le vendés ni un piojo. Por lo menos no se abren para lo que tenemos nosotros para vender. Porque tienen verso para todo, la seguridad alimentaria. Y te ponen la historia. Pasamos mucha hambre en la guerra, por eso nosotros tenemos que estudiar la agricultura. Y los ganaderos franceses dicen, no, en el Mercosur hay cada ganadero que nosotros parecemos jardineros al lado de ellos. Y está. ¿No? En lo que podemos competir no nos abren la tranquera. Y entonces dice, hay que ser abierto para lo que tienen ellos para vender. Macanudo. Bueno, estamos en un mundo que dice una cosa y hace otra. Y nosotros vivimos al lado de un país colosal que es Brasil, que será inevitablemente potencia, lo es. Y no lo estudiamos, lo despreciamos. Pero resulta que el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay le vende chocolate a Brasil. Es como vender hielo en la Antártida. Y que la materia prima para los garotos es en mi barrio, en el Paso de la Arena. Y después nosotros vamos y compramos los garotos. Quiere decir que hay recovecos por los cuales te podés meter. Y no tenemos ninguna política de estudiarlo. Esto lo fueron descubriendo y lo fueron empresariales de unos tipos sueltos, pero no tenemos ninguna política de desarrollar eso que se llaman industrias complementarias. Y ser abierto para el que nos compra, para que nos siga comprando. Bueno, tenemos mucha cosa que hacer.
Pero, ¿qué quiero decir esto? Que tenemos recursos, si el mundo se abre, si se hace algún tratado, un acuerdo, pero yo ya me volví viejo, que en Europa hace 25 años que discutimos. Y los agricultores franceses nos ponen la pata así. Y si yo fuera francés, hago lo mismo. Porque los agricultores franceses son unos pitucos. Tienen a medio país esclavos. Y está bien, que lo aprovechen. Me dijeron, una vez que andaba por Alemania, me dijeron unos tamberos alemanes que producían leche, que tenían 75 hectáreas de tierra que no las podían trabajar. El gobierno les pagaba para que no la trabajaran. Me acuerdo que me dijeron, nosotros estamos vivos por el lobby de los campesinos franceses. Y así es. Desgraciadamente, un acuerdo relativo con Europa nos ayudaría a diversificar la presión que sí de dependencia demasiado fuerte con China. No nos conviene depender demasiado de un mercado tan fuerte como el chino, porque si un día se te cierra, queda con la rueda para arriba. Es lógico pensar en Europa, hasta por razones culturales, históricas, por un montón de cosas. Pero desgraciadamente me parece que es difícil. Se va a definir en estos días. Definitivamente se va a definir. Tenemos un presidente que es Lula, que está cinchando, que puede ser, y tenemos la oportunidad que está España, en fin. Pero o sale ahora o no sale más. Bueno, en función de ese problema que tenemos, nosotros tenemos una tarea. Tenemos que plantear una discusión nacional de ciertos márgenes de acuerdo. Hemos heredado de nuestros bisabuelos una fortuna que la tenemos archivada ahí, enmohecida, que son las empresas públicas que tiene el Uruguay. No podemos seguir así. Estoy absolutamente convencido que estoy solo en lo disparate que voy a decir. No las tiene más que gobernar los partidos políticos del Uruguay. Hay que poner direcciones técnicas. Los partidos políticos tienen que fiscalizarla, pero no gobernar. Tenemos que barrer con esa mentira de concurso que hemos metido, que está todo perforado. Nos mentimos nosotros mismos. No es que seamos corruptos, no, somos piernas, que es una cosa distinta. Nos conocemos todos y no podemos decir que no. Saquemos a los políticos de tener la responsabilidad de decirle a alguien que lo acompañó, y yo no te puedo dar ese puesto porque vos no sos el más indicado, tenés que... Porque le pedimos un imposible. Y eso termina perjudicando la eficiencia de ese capital fenomenal que tenemos. Tercera cosa. Tenemos que encontrar la forma de involucrar el interés de los que trabajan en las empresas públicas. En la vida se necesita premio y castigo. En la vida se precisa tener un confite, tener un algo. Porque si yo voy a trabajar y si no mato a mi madre dentro de 35 años, me jubilo, ¿para qué me voy a matar? Voy a atender humanamente, esto no es un defecto, es una tendencia humana, buscar la línea del menor esfuerzo. Para que la gente se esfuerce,
tiene que tener un interés que le picanee. Tenemos que darnos cuenta de eso. Necesitamos una discusión para esto. Tenemos 3 bancos del Estado. Los tenemos como fosilizados. El Banco de la República es grandioso. Lo único que falta es que te peguen cuando entras. Después, Dios me libre. No puede ser. Y es glorioso el banco. Nosotros somos clientes del Banco de la República. Lo queremos. Porque es como el escudo nacional. ¿No? Pero como país nos conviene que esos bancos trabajen bien. Trabajen a cara de perro. Y que los que trabajen ahí muerdan algo, porque dice la Biblia, el buey tiene que comer del trigo que cosecha. Sí, señor. Hay que acudir a las cosas nobles que tiene el capitalismo. Y hay que cuidarse de la concentración monopólica. No puede ser que viene cualquier banco de afuera, se pone a dar crédito hipotecario, crédito de la campaña, el microcrédito, hace cualquier cosa. Y nosotros tenemos ahí paralizados los bancos del Estado, que esto no pueden hacer, los otros no pueden hacer, en lugar de salir a competir en el crédito. Que salgan a competir, que se rompe la guampa. Porque si no, no sepa que tenemos 3 bancos. Y tenemos que luchar porque el trabajo y el esfuerzo llegue a los que más trabajan. Si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿cuántas veces se vende una vaca en el Uruguay? ¿Y cuánto paga de comisión una vaca? Se cae en la espalda. La cosa más importante que hay en este país. La vaca se vende como el ternero, o más o menos cuando tiene 150 kilos, después se engorda, y al final va al frigorífico. En todo eso hay una mascadita. Las gremiales rurales tienen unos locales de la gran flauta. No venden nada las gremiales rurales. Bueno, yo no les pido que sean socialistas, les pido que sean capitalistas como la gente, que peleen por la de ellos. En fin, esas cosas las podemos arreglar. No podemos arreglar el mundo. Lo que van a hacer China y Estados Unidos, socorro. No, pero esas cosas las podemos arreglar. Las empresas públicas pero precisamos sentarnos y hablar con sinceridad, porque precisamos un acuerdo nacional para esto. ¿Por qué? Porque para progresar hay que invertir a cara de perro. Y para invertir hay que ahorrar. Y tiramos plata en cualquier cosa. Estoy asustado la cantidad de autos nuevos que hay. En mi barrio hay depósitos. Y después nos quejamos y lloriqueamos y todo macanudo. Pero tiramos agrandados como alpargata de pobre. Y lo peor es que la clase media acomodada se va quedando sin circuito donde invertir. Y se está transformando en rentista. Más bien compra un apartamento y se queda quieto y lo alquila. Porque ¿qué se la va a jugar? Porque no se puede poner más boliche, porque ahora son cadenas de boliche. Están las multinacionales ahí. No se puede poner una ferretería, porque ahora son cadenas de ferretería. Y así. Entonces tenemos una clase media acorralada. Aquello del círculo virtuoso. No, eso es literatura de Adam Smith que estaba macanuda. Pero aparece una política de concentración que viene de afuera, que nos está transformando a medio Uruguay rentista. Y el rentismo, hay que entenderlo perfectamente, que la gente busque seguridad. Pero eso nos quita la aventura del crecimiento, de lo que significa jugársela y tener un riesgo para hacer una cosa nueva.
Ese es el problema que tenemos. Bueno, pero para enfrentar estas cosas necesitamos hablar entre nosotros. Y lo que menos hacemos, lo peor que tiene el sistema político hoy que no habla. Yo le digo, yo recuerdo en el Uruguay del 2002, en plena crisis, al flaco Chugarri lo veíamos día por medio, en el medio de aquel relajo. Se podía conversar. La democracia impone el diálogo y la negociación, y si no, no hay democracia. Este es un problema que tenemos. Ahora parece que el problema es relajarse todo, y relajarse, 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 relajarse. Y no hablamos de estas cosas que son las que duelen y las que pueden hacer la cosa. Este es un problema que tenemos. Muy serio, muy serio, muy serio. El peligro de argentinizarnos, en el peor sentido del término. Porque no puede ser que no encontremos ciertos puntos medios. No puede ser. Y ¿qué quiero decir esto? Porque también tenemos ciertas posibilidades. Las tenemos. Y las pocas veces que no hemos podido juntar, el cambio energético, ¿cómo se dio? Tuvimos un acuerdo. Y teníamos los más viejos se tienen que acordar. Teníamos corte. Hubo que hacer una vuelta a la carrera a la central de la Tablada, que no sirvió para nada, era un clavo remachado, pues el apuro que hubo que hacerla. Y ahí nos avivamos y pudimos desarrollar una política de tener alternativas para la energía en el Uruguay. Y a tal punto que estamos conectados con los vecinos, le vendemos. Bueno, muchas cosas de esas se pueden hacer. Pero necesitan la voluntad política de conversar y discutir y encontrar ciertos caminos. Ahora bien, todo esto tiene un asunto, abrir un horizonte de invertir. Y a este pueblo hay que hacerle entender que hay que invertir. Y si no quiere invertir, hacerlo invertir a prepo. Hasta con ahorro compulsivo. Porque si no invertimos nos comemos el futuro. Esto es dramático. Esto es lo verdaderamente dramático. Y si vamos a depender de que vengan inversiones de afuera, estamos soñando. Las inversiones de afuera son importantes cuando nos aseguran algún mercado en el cual no podemos entrar, o nos traen una tecnología o una gestión que nos queda grande. Porque el problema de las pasteras no es problema ni del capital que cuestan ni nada, es de la falta de coraje para enfrentar los problemas que significa pelear en la escala internacional con eso. Y luego tenían los recursos para hacerlo acá. No puede ser, tenemos mucho más plata que lo que vale la pastera de plata del uruguayo que está colocada afuera. Lo que nos faltó coraje para llevar adelante esas cosas. Porque arreglaba el carro las estacas, decían los paisanos. Somos un partido, somos un país pequeño que genera empresarios también relativamente pequeños. Fíjense que la empresa más grande del Uruguay es Conaprole. Pero es bueno recordar que Conaprole existe porque el Estado se puso. El Estado tomó una decisión política. Porque en la década del 30, cuando venía el invierno, Montevideo se quedaba sin leche. Y el Estado copió en Bélgica un sistema, la Régie cooperativa, lo trasladó al Uruguay. Y en la dirección de Conaprole estaba el Estado y la Intendencia de Montevideo.
y le dio el monopolio de Montevideo. Y con Napoleón empezó a crecer y hizo la lechería nacional. Y fue una cosa bien hecha. Pero el Estado cumplió una parte, porque el Estado tiene que cumplir una parte también. No tenemos que ver el Estado como enemigo. El Estado tiene que incentivar y ayudar a resolver problemas. Pero además estamos viendo una etapa de la humanidad. Miren, los chinos son una cultura. Les voy a contar de algunas anécdotas. Cuando yo era muy joven, que estalló la Revolución Cubana, habían rajado todo, y ahí, iba la revolución. Había una fábrica de urea nuevita que tenía 3, 4 años, porque la caña de azúcar consumía mucha urea. Se habían rajado los técnicos. Y la Revolución Cubana pone a un médico, era un gran revolucionario, un médico, no un abogado. Tenía 25 años, andaba como perro en cancha de bocha en aquella fábrica. No podía andar y no anduvo. Bueno, cuando la Revolución China llega a Pekín, nacionalizan la fábrica textil más grande que había, que el Uruguay le vendía lana. ¿Y saben a quién pusieron de gerente general? Al dueño. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero lo pusieron al dueño. La fábrica se iba andando. Esta es la diferencia. Entonces, tenemos que aprender. Los chinos inventaron un método que se puede aplicar en China acá. La burguesía explota el proletariado y el Estado explota la burguesía. ¿Por qué? El Estado es socio, pero no dirige las empresas. Tiene el 30%, el 25% de las empresas. Y a los dueños de las empresas le conviene tener de socio el Estado. Y al Estado le conviene que los tipos manejen, porque se van a quitar de la burocracia y las fábricas andan para adelante. Y entonces el Estado chino es el único que tiene más o menos el 30 al 35% del patrimonio productivo que tiene China. Es el único Estado rico que hay en el mundo. Los demás están todos tapados de deuda. ¿Se dan cuenta? Con eso estamos peleando. Pero este dato no lo deben de tener. Yo no lo tenía, me lo dijo un día el embajador de Alemania hace poco, un par de meses en mi casa. La Volkswagen, una de las fábricas de autos más grandes del mundo, el principal propietario es el gobierno de Sajonia, porque esa fábrica fue hecha con plata de los sindicatos, porque era el auto del pueblo por los nazis. Echaron mano a la burra de los sindicatos y hicieron la fábrica esa. Y esa parte de Alemania, cuando terminó la guerra, quedó ocupada, se la repartieron. Estaba Inglaterra ocupando. Entonces Inglaterra, cuando vio el origen de los fondos, se la adjudicó al Estado de Sajonia. Y el Estado de Sajonia después tomó socios privados en pila. Bueno, nosotros tenemos en la cabeza que hay dos formas de propiedad, privada o del Estado. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que no puede haber sociedades mixtas? ¿Por qué tenemos que hacer una antinominia? Porque el Estado va a tener que resolver problemas, que el mercado no está hecho para eso. Siempre va a tener que atender viejos desechos, va a tener que atender niños tirados, va a tener que tener siempre el Estado. El Estado precisa recursos, pero si es socio y cobra dividendo, aminora la presión fiscal. Pero si no, aprieta con la cuestión fiscal y es como una expropiación. Tenemos que revisar las ideas también. Tenemos que revisar y sustituir a veces la competencia por la colaboración. No se le puede pedir a los empresarios que resuelvan los problemas sociales.
Y en una sociedad siempre va a haber problemas sociales y alguien tiene que cargar. Entonces, pero nosotros tenemos como una antinomía. Creo que tenemos que hablar de estas cosas y revisarlas, de cambiar la relación en lo posible y estudiar las variables. Porque aquí voy a la palabra innovación. También hay que innovar instituciones y creatividad. Porque el mundo que vamos tiene cosas nuevas y tenemos que aprender de todas partes de lo que pasa. No son solo los chinos, los vietnamitas también están haciendo eso. Y en Asia también pasan estas cosas. La cosa es compleja. Yo no creo que sea una receta total para todos los problemas, pero estas cosas también hay que pensarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos la mayor... El empresariado necesita seguridad. Y la inversión requiere también un margen de seguridad. No se puede correr el riesgo de timbiársele la plata. Y el Estado puede ayudar a reforzar esa idea. El Estado directamente es mal administrador porque cae en la línea fácil, se burocratiza. Tenemos que reconocer eso también. Porque si no tenemos un balde puesto, no observamos cuál es la realidad. Porque nosotros mismos, cuando vamos a trabajar en una empresa privada, tenemos una actitud. Cuando vamos al Estado tenemos otra. Lo padecemos eso. En el Estado somos acá, ¿no? Cuando entras en un ministerio, dices, sí señor, sí señor. Entre ellos cuando hablan, dicen, este se va a la mierda y nosotros quedamos. ¿Está? Entonces, y el problema es no hacer cosas para dioses, tomar decisiones para seres humanos, buscar contrapeso y buscar estímulo. Yo no critico por criticar, constato y tenemos que hacer cosas teniendo en cuenta no los humanos que idealizamos, sino los humanos que somos. A los humanos hay que aceptarlos como somos. De vez en cuando uno se encuentra con un fuera de serie. Sí, pero eso es la excepción. Yo cuando fui al Ministerio de Ganadería y Agricultura, para mejor cuando entras, tenés que empezar a discutir la rendición de cuentas. Y entras, no me habían dado ni una hojilla. El ministro que se había ido, ni una hojilla me había dado. Fui a hablar con él inútil. Entonces entras como perro en cancha de bocha. Hay algunos funcionarios que tienen la camiseta institucional puesta. Y yo recuerdo que había un contador que era blanco, pero era un tipo que peleaba por el Estado. Nos dio una mano que si no estábamos en la luna. Eso, cuando llega una administración nueva, tiene todos esos problemas. Bueno, tenemos que buscar cómo interesamos a la gente del Estado. Y otra cosa que le iba a hacer, en esta época, no puede ser que un tipo vaya de alcalde y no haya estudiado las 100 preguntas, ¿qué es lo que tiene que hacer un alcalde? No es posible elegir un diputado y que no tenga unas nociones básicas de cuál es el papel de un diputado y las cosas mínimas que tiene que saber. Y así sucesivamente. En esta época no podemos seguir eligiendo gente que no gastamos un poco de esfuerzo en formarla mínimamente. No es un problema que me guste o no me guste. Es un problema mínimo de exigirnos eso. También tenemos que revisar eso. Porque no es que... Y finalmente les voy a decir, yo creo que las formas que tiene la democracia actual van a cambiar con el tiempo.
como consecuencia de la revolución digital. Creo que van a cambiar. Yo no lo voy a ver. Quienes se dedican a la perspectiva política vaticinan que el futuro de las organizaciones democráticas va a imponer una sucesión de gobiernos parciales en un país. Es decir, que el mundo de la salud va a tener un gobierno, el mundo de la enseñanza, lo que hoy es un ministerio va a ser un gobierno. Y que va a haber un gobierno central, pero que no les va a decir lo que tienen que hacer, les va a frenar lo que no tienen que hacer, que es distinto. ¿Por qué? Porque los fenómenos son cada vez más complejos, son cada vez más difíciles y no se pueden resolver en un ámbito generalista. Yo veo un parlamento actual, el 90% de las cosas no se entienden y no se pueden entender en profundidad, se pueden entender como generalidad. Y esto va a ser cada vez más exigente, cada vez más complejo. Es decir, no creamos que la forma democrática que conocemos es el último capítulo de la historia humana. Sería creer que los sapiens se van a quedar de brazos cruzados. Nunca ha sido así. Tal vez por suerte. Siempre pensamos que se pueden hacer las cosas mejores y confío que va a haber cambio. Y confío que los latinoamericanos alguna vez podamos andar un poco más juntos que ahora para podernos defender en el mundo. Es lamentable, tenemos intereses parciales, pero tenemos intereses en común. Y tenemos que educar a las nuevas generaciones. Miren, hay cosas que no cuestan plata. Cada país tiene un libreto para las importaciones de alimentos. Cada cual tiene una Biblia. Hay un banco, la CAF, que está pidiendo que los gobiernos le pidan que haga un proyecto de uniformar para facilitar el comercio entre nosotros. Es hora que nos planteemos viajar por América Latina con el documento. Hoy con los recursos que tienen es ridículo. Tener que andar siendo una embajada es absolutamente ridículo. Hay cosas, por ejemplo, los pequeños países no pueden tener clínicas de enfermedades raras. Tenemos que tener un soporte con los países grandes y estar conveniados. Tenemos que tener un pelotón preparado de cuerpo de bomberos para salir a socorrer cuando en otro país hay un desastre. Lo mínimo. Tenemos que aprender a comerciar con la moneda piojosa que tenemos entre nosotros y que los bancos centrales hagan el arbitraje. Eso es posible, porque es una cuestión de valor. El comercio fue primero que la moneda. El comercio fue lo que inventó la moneda para facilitarlo, no al revés. Estamos esclavizados con una moneda escasa y se nos trancan los negocios. Acá hay un montón de pequeñas empresas que viven de venderle a la Argentina y en Argentina precisan, pero no se puede vender porque no tienen dólares. Y resulta que nosotros le compramos a la Argentina más de lo que le vendemos. Es ridículo eso. Es ridículo. El empalmar las energías eléctricas, los títulos universitarios, llevar a un ingeniero a trabajar a Estados Unidos, un médico que trabaja. Hay uruguayos trabajando en la Clínica Mayo. Y resulta que acá no pueden trabajar en el barrio, porque parece que somos pestosos. Es decir, tenemos una cantidad de cosas que no cuestan plata,
que no son grandes inversiones. Abrir nuestros mercados significa pelear por retener la inteligencia de América Latina. Tenemos multitudes de cosas en la enseñanza. El 25% de los profesores que tiene la UTEC son extranjeros. Son de los países vecinos. ¿Saben por qué? Porque los uruguayos preparados a Montevideo no quieren ir al interior. No quieren ir allá. Pero resulta que en Brasil los conseguí del otro lado de la Argentina. Porque hasta tenemos eso. Es decir, hay cosas que las tenemos que mirar con espíritu regional, para que sean posibles. Los bancos de órganos. Los bancos de órganos coordinados para poder hacer trasplantes con los países grandes. Ciertos servicios médicos que por la escala de repente nosotros no estamos evolucionados. Hay una multitud infinita de cosas que hay que coordinar. Esas cosas hacen una integración futura. Son posibles y son necesarias. Pero son deudas que las tenemos por delante y que las tenemos que pelear en esta nuestra hermosa e injusta América Latina. Tenemos además una deuda social. En América Latina hay no menos de 70 millones de pueblos indígenas primitivos y otro tanto de descendientes de africanos que vinieron como esclavos. Ahí tenemos una deuda social. Y nosotros acá en el Uruguay, hoy, tal vez de largo plazo el problema más grave que tenemos es la pobreza infantil. Porque el Uruguay se reproduce en los hogares más pobres. Y hoy sabemos cosas amargas que antes no sabíamos. Que lo que pierde una criatura en los primeros 1000 días de vida nunca más lo recupera. Quiere decir que la pobreza en la etapa de gestación y en los 2 primeros años de vida significa un costo para el país, una pérdida para el país brutal. Porque ningún método de enseñanza ni de tratamiento después puede revertir esa pérdida. Quiere decir que el país, hay alguien que estudia estas cosas que dice que hay que invertir un punto del PBI en la alimentación de esos gurises y tener la seguridad que se llega a ello. Es decir, tenemos problemas sociales, pero todo el mundo habla de los problemas que tenemos y de lo que hay que hacer, pero no habla de dónde se saca. Por eso yo empecé al revés, las cosas que tenemos que hacer para sacar. Y acá voy a cerrar la primera a regar. Tenemos una ley aprobada en 1914. Todavía no está reglamentada para crear comunidades de riego. Yo soy socio honorario de una comunidad de riego de Valencia, que tiene más de 800 años, está de la época de los árabes. Comunidad de riego es en un lugar donde se puede hacer, porque la geografía ayuda, una reserva de agua dulce importante, de esa agua que cuando llueve mucho por los arroyos se va al mar y se hace salada. Hay que hacer obra y retenerla en el territorio y después usarla. Y hay estudios de economía que no los han hecho gente de izquierda,
que son terminantes. 5.000 hectáreas regadas son $600.000 más. 300.000 hectáreas son varios puntos del PBI. Si llegáramos un día a regar 1 millón de hectáreas, bueno, es una revolución. Es como duplicar el Uruguay. El que conozca un poco de tierra no se precisa ser agricultor, hay que conocer la historia humana. El manejo del agua es la clave de viejas civilizaciones. El Alto Egipto, la civilización de Babilonia, la historia de la cuenca del río Amarillo y el Yangtze, la historia de los incas manejando el agua desde la montaña, los acueductos romanos. La lucha por el agua es el desarrollo de la civilización humana. Pero hoy hay un problema de este tipo. La tecnología aumenta el valor de los costos y hace posible duplicar enormemente la productividad. El maíz que plantaba mi abuelo eran 800, 900 kilos. Se guardaban las espigas grandes de un año para el otro, era una arada y una rastreada y punto. El maíz de ahora es híbrido, tiene mucho valero metido en la semilla. Y normalmente si más o menos llueve da 4 o 5 mil kilos. Si más o menos llueve. Si no llueve, como el año pasado, sonaste. Pero para plantear una hectárea de este maíz hay que meter un platal y hay que poner fertilizante y si le falta el agua, sonaste. Plantar una hectárea de papa debe significar meter 7, 8 mil dólares en la tierra. Si te falta el agua en enero, marchaste al espiedo. Es decir, además de aumentar la productividad, da seguridad, porque es una limitante insustituible el agua. Entonces, un país que es agroexportador tiene que pensar con seriedad esto. Es el camino más corto para aumentar el aumento del PBI y también generar trabajo industrial por las consecuencias que tiene el aumento de la producción. Acá hay más o menos 1,30 m por cada metro de tierra cuadrado que tenemos de agua por año. Si logramos aguantar un poco de eso arriba del territorio para administrarla, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Que hay que invertir? Seguramente que hay que invertir. Y quienes tengan el beneficio tendrán que pagar. ¿Cómo es? Mire, hay una sociedad privada en Soriano, Erro, está metido y otro. Y hay un paisano que tiene un campo que por las leyes de la gravedad es el lugar donde hay que hacer el azul. ¿Qué hicieron? Hicieron una sociedad. Y al que tenía el terreno le pagan la renta como si plantara una hectárea de soya por año. Porque eso le quedó tapado de agua. Y él recoge un beneficio. Y los otros aseguran tener el agua para regar. Diferencia. Como este asunto del riego, para los que conocemos un poco de tierra, Yo cuando fui presidente me fui a elegir un ministro de Agricultura que era arrocero. Lo traje a Guerre. Bueno, tuvimos líos 2 años, hicieron un plebiscito en contra, porque hay gente acá, el arroz gasta agua en pila, el arroz no gasta agua en pila. Las plantas no gastan, las plantas son buenas. Las plantas usan el agua y la evaporan y vuelven a la atmósfera. Y bueno, no saben. Bueno, pero el arroz supone un alto consumo de disponer agua. Pero en el Uruguay más de la mitad de la tierra de arroz que se planta es arrendada. Y después se paga el arriendo del agua, porque se arrienda tierra que pueda ser regable. Más o menos, no sé cómo será ahora, pero creo que son 15 o 20 bolsas la hectárea y como 10 bolsas de arroz por el riego. El agua se paga. Bueno,
Aguerre es agricultor allá en Artigas, en el norte. Este año, en plena sequía, cosechó 9.000 kilos de azúcar por hectárea. Es el rendimiento de San Pablo. Para los que creían que en el Uruguay no se puede producir azúcar. Me volví viejo discutiendo esto. Hay un problema tecnológico. En el Uruguay, en el norte, se puede producir azúcar a la par de la productividad que tiene un país tropical como Brasil. 2. Sacó 12.000 kilos de maíz por hectárea. Regaba, por supuesto. Y sacó 11.000 kilos de arroz por hectárea. Yo lo elegí para ministro para pelear por el agua con él. Cosechamos un estupendo fracaso, un progreso manuscrito. La ley está aprobada ahí, pero todavía no está reglamentada. Ninguno de ustedes tiene que ver con esto, son urbanos, todo lo que quieran. Pero el país se juega en esto. Es como agrandar el país. Porque una cosa es cosechar 2.000, 3.000 kilos de maíz y otra cosa son 12.000, 14.000 kilos. ¿Se da cuenta? La cosa cambia. Claro que aumenta el costo, pero la diferencia es tan grande que cubre todo y da seguridad. Ni qué decir el sector ganadero que tenga un 2, un 3% de la tierra para tener un forraje de emergencia que lo puede regar cuando las papas queman. Ni qué decir lo que significa tener una ración, la inédita, para cubrir el costo de los animales. Bueno, estas son deudas que tenemos con el Uruguay y son cosas que son posibles. Y hay que meter mucha plata para preparar esas cosas, pero la gente que riega la va a devolver esa plata. Y si no la devuelve hay que arrancársela. Pero esto no es un negocio de que tenemos que como país arreglarle el riego regalado a fulano de tal, no. No. De garrón en el carro, no. Pero hay que dar oportunidad de que la gente se pueda revolver. Y el país tiene que meter capital en eso. Bueno, los dejo. Los debo haber aburrido mucho con toda esta perorata. Pero... La verdad, Pepe, que te gusta esto de la tierra, nos pusiste un par de semillitas en la cabeza. Entre el grupo de vecinos acá, que esto es variopinto, ahí de lo más variado, de Jorge que vino a la zona y se quedó a vivir. Tenemos hoy 2 vecinos que vinieron hace 20 años a plantar. Y hoy hacen soja con riego, maíz con riego. Dice que vale más la pena poner riego que comprar campo. Así que realmente a veces la innovación la traen los gringos que vienen de afuera, ¿no? En realidad, lo del campo es relativo. La compra de campo no da mucha ganancia, pero está seguro. ¿Saben por qué? Porque no hay fábrica de tierra. Es siempre la misma, pero cada vez más demanda. Es la única cosa que está condenada a subir. Tú compras un fierro y cuando saliste ya vale menos, pero la tierra siempre vale más. El consejo de mi abuelo: usted cuando sea grande compre tierra, nunca va a perder. Es más seguro que comprar oro, pero hay que esperar. Pero no crean que tienen tierra. Eso es una ilusión. La tierra nos tiene a nosotros, ella va a quedar y nosotros vamos a pasar.
Bueno, nos pusiste un par de semillitas, nos vas a hacer pensar un poco, da para seguirla. Te paso el micrófono. La verdad que sí, estimado presidente, nos ha dejado muchas cosas para pensar, para reflexionar. Yo creo que estamos culminando este ciclo de excelente manera. Le agradecemos mucho haber venido y las ganas que le puso, el tiempo que nos dedicó y toda esa venida que nos plantea para realmente pensar y profundizar en ella. Acá no sobra nadie en el Uruguay, falta. De todas partes vienen. Tenemos que abuchar gente de distintos pelos, de distintas visiones y eso, para sacarlo adelante. Nadie tiene la verdad absoluta. Nos precisamos todos. Hay que... estamos en sociedades de mercado que tienen sus pros y sus contras. Tenemos que entenderlo eso. Y el mundo es como es. Todos quisiéramos que el mundo fuera mejor, pero es como es. Chao. Mire, yo lo aprendí de vivir. Soy amigo de Piñera. La última vez que estuve en Chile, estábamos en el apartamento, vino con la señora. Ustedes se podrán dar cuenta que Piñera está en las antípodas de lo que yo pienso. Pero nos hicimos amigos. Soy amigo del que estaba de presidente de Colombia. Muy amigo. Decidí acompañarlo cuando planteó el proceso de paz. Porque me pareció que el proceso de paz en un país que hace 50 años que está en guerra era una cosa progresista, pero terriblemente progresista. Y traté de ayudarlo todo lo que pude y me fui a Cuba a hablar con la dirección de la FARC y pim, pum, pum. Cuando fui a hablar con Obama, le digo, con Obama, la primera vez fue en Cartagena. Sigo yo, de Lugo ahí, y estaba la señora Clinton, y me dice, usted siéntese acá. Y había una mesita, y ahí vino Obama, lo sentaron al lado mío, y el presidente de Colombia. Y yo estaba pensado, ¿no? Porque nada de esto es gratis. Y yo le digo a Obama, empezamos a hablar de vete de Afganistán, Obama. Se tuvo que ir Alejandro. Alejandro Magno tuvo que rajar de Afganistán. Se demoraron 5 años y se tuvieron que salir rajando. Bueno. Y era la época de la luz de inmigrantes. Y le digo, pero hay que darle una mano a los países de Centroamérica que se desarrollen. La gente no se va porque le guste irse, se va porque no tiene más remedio. Dice, sí, usted tiene razón, pero vaya a convencer a los republicanos. Es decir, y en todos lados se cocen agua. ¿Verdad? Después estuvimos en Tijuana, en un estado de béisbol lleno de muchachos y todo. ¿Sabes? Toneladas de haitianos, de gente que llega, se amontona en la frontera. Es una cosa horrible eso en nuestra América. Y no podemos hacer casi nada. Pero a mí me pareció, en Guantánamo había gente presa de garrón, porque le pagaban a las tropas mercenarias que andaban por ahí, por los que prisioneros. Entonces agarraban a cualquiera y lo llevaban preso. Es un guerrillero de Al-Qaeda y todo lo demás. Estaba lleno de gente, de garrón. Y me dijo Obama, y digo, yo le doy una mano, ¿qué? Se me armó un lío. Le doy una mano porque también es una causa justa.
Cuando tenés un presidente que quiere desfacer un aeropuerto, le pegaron en Estados Unidos y todo lo demás. Hay contradicciones en el mundo político tan fuertes, que a veces los mejores presidentes fracasan en la política que plantean, porque hay... Y cuando estaban los sirios, yo le dije a la gente que fue de acá, ustedes no hablen, mírenle las manos. Ustedes miren, si tienen los dedos gruesos, como morcilla, y es en la mano gruesa, tráiganlo. Esos son laburantes. Si tienen los dedos finos, no. De eso no sobran en el Uruguay. No me dieron pelota. Trajeron... No me dieron pelota para nada. Trajeron... No, cero. ¿Se da cuenta? Porque el Uruguay lo que precisa son trabajadores. Así que a veces uno las cosas las piensa y salen al revés.